delta P T L1 a 2. Negativo, menos en el numerador T, en el denominador T por G1, pero G1 cuando S tiende a 0 es 1 sobre D1. T sobre D1 más T por G2. G2 es 1 sobre D2. Por la señal de amplitud, o sea, por la perturbación delta PL1. Bien, ahora haremos operaciones. Menos en el numerador T, ya no depende de S esto. En el denominador factoricemos T y saquemos el común denominador, que sería D1 por D2. En el numerador, ¿qué vamos a tener? D1 por D2 dividido entre D1, D2. Más D1. Más D1 por delta P de 1. Cuando hemos hecho el despeje, acá nos está faltando un G1 de S. Bueno, lamentablemente hay que revisar. Acá hay un G1 de S más. Volveremos a hacer. Sí, no es tan complicado. A ver, nos ha fallado un G1 de S. Bueno, pero ya vamos a avanzar rápido. Entonces, la señal de entrada o de salida, la perturbación, delta PT L1 a 2, va a ser igual a T sobre S por la entrada. ¿Cuál es la entrada? Delta F1. Delta F1 de S. Y por ese lado, negativa G2. Más G2 de S multiplicada por la señal de entrada, que es delta PTL1. 1 a 2. Ya, para empezar. Negativa entre esa señal, entonces menos. La señal de entrada, delta F1. Aquí tenemos T sobre S por delta F1, ¿a qué es igual? Es G1 por la entrada. La entrada es delta PL1, que entra como negativa, delta PL1, y entra como negativo menos delta PTL1 a 2. Esta nos ha fallado. Ya. Está bien, ¿no? Esto es delta F1. G1 por la señal de entrada, esas dos señales que son negativas, más G2 o menos G2 por delta PT L1 a 2. Ahora sí. Todo lo del delta PT L1 a 2 lo pasaremos al primer miembro. En el primer miembro entonces tenemos delta PT L1 a 2, que multiplica a 1 por esa señal. Esto pasa como positiva, más T sobre S por G1. Esto pasa como positivo y factorizamos delta PT L1 a 2, T sobre S por G2. ¿Qué queda en el segundo miembro? Esta G1 nos hemos olvidado hace un momento. Menos T sobre S por G1
por delta PL1. Ahora sí está bien. Ya, entonces pasamos todo esto al segundo miembro, delta P TL1 a 2 igual menos T sobre S menos T sobre S por G1 por delta PL1, pero delta PL1 es esta señal, ¿no? La amplitud delta PL1 sobre S sobre 1 más T sobre S por G1 más T sobre S por G2. Ahora sí, en el dominio de tiempo, del tiempo, usando el teorema del valor final, la señal delta PTL1 a 2 en el dominio del tiempo es igual al límite cuando S tiende a 0 de S veces todo esto menos T sobre S por G1 por delta PL1 sobre S por o sobre 1 más T sobre S. Sacaremos el común denominador acá, es S. En el numerador vamos a tener S más T por G1 de S más T por G2. Eso. Acá se ven, esta S se va con esta se va con esta. ¿Qué nos queda entonces? Si S tiende a 0, lo que decíamos, ¿no? Si S tiende a 0, G1, que es 1 sobre M1S, esto se hace 0, nos queda 1 sobre D1. Y G2, lo mismo, si S tiende a 0, esto se hace 0, 1 sobre D2. Ahora sí, ¿no? Entonces, esto va a quedar menos T por G1, pero G1 cuando S tiende a 0 es 1 sobre D1 por delta PL1, la amplitud. Si S tiende a 0, esto es 0 y nos queda T por G1. G1 es 1 sobre D1 más T por G2. G2 es 1 sobre D2. Listo. Ahora sí. La señal de salida en el dominio del tiempo de potencia de intercambio va a ser menos T sobre D1 por la amplitud de la perturbación del incremento de carga sobre común denominador. Acá factoricemos T y sacamos el común denominador que sería D1 por D2. En el numerador, ¿qué nos va a quedar? D2 más D1. Ahora, estas T's se cancela una vez D1, multiplicando extremos y medios, llegamos a que la potencia de intercambio del área 2 al área 1 ante una variación de carga en el área 1 a 2, va a quedar igual a menos 1 o D2, multiplicando extremos y medios, D2 sobre D1 más D2. Todo esto multiplicado por la amplitud de la perturbación, delta PL1. Bien, hemos encontrado entonces la potencia de intercambio, que había estado simplemente en función de las amortiguaciones D1 y D2. Esto en régimen permanente. Ahora, ¿qué variaciones puede haber acá? Si suponemos que hay un incremento de carga, primero, no incremento. Si sale carga, no aumenta carga. Si sale carga, esta señal se vuelve positiva. Segundo aspecto, si el incremento es en el área 2
y en el área 1 no hay variación de carga, ¿qué variaría aquí? En vez de D2 acá, D1. Y todo igual, ¿no? Por el incremento o salida de carga en el área 2. Bien, esto que hemos hecho hoy día es en régimen permanente, como si el sistema fuera una fotografía. La siguiente clase vamos a hacer con la acción del regulador, con la dinámica de las turbinas y ver cómo se calcula el desvío de frecuencia y la potencia de intercambio de un área a otro área. Por hoy quedaremos acá, que tengan un buen día.